Muy buenas tardes tengan, hermanos de la Iglesia Elixir El Salvador, y buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de este medio. Nada más pido que sigan orando por la familia Rodríguez, ¿sí? Por la hermana Estela Rodríguez y toda su familia, ya que están pasando por un problema crítico, la pérdida de un ser querido. Pero vamos a ver vamos a tener un corto estudio de la palabra de Dios en este día. Pero antes de eso voy a cantar un himno que se titula Escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El himno dice: escogido fui de Dios. Vamos a ver qué dice el himno. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Muy bien, un bonito himno, con muy bonito mensaje. Vamos en esta hora, a tener un corto estudio. Ya hemos escuchado el himno, y este estudio, lo vamos a titular ¿por qué evitar lo malo? Y ese estudio se va a encontrar aquí en Efesios capítulo 5. Voy a leer el verso 1. Ahí detrás de sus cámaras seguramente ya tienen sus Biblias, y si no, pues anótelo en una hoja para que usted lo repase. La palabra de Dios dice de esta manera en el capítulo 5 de Efesios. Voy a leer el verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que hemos leído y después continuaremos con el estudio. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias, buen Padre Dios, porque Señor Dios nos has escogido, Señor, con un propósito, Padre Dios. Y ese propósito es que vivamos, Padre Santo, conforme tu palabra nos va enseñando, Señor Dios. Te damos las gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor, para que, Padre Santo, te sirviéramos, Señor, en tu nombre. Te damos las gracias. Una bendición muy especial para toda persona que está detrás de esas cámaras. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Bien, aquí vemos en los versículos 3, 4, 5 y 18, Pablo enumera aquellas cosas que no convienen al cristiano y que deben de evitarse a toda costa. Aquí vamos a ver cuáles son las cosas que el cristiano debe de evitar. Porque hoy en día hay muchos comentarios acerca del cristiano. Muchas personas miran al cristiano que todavía echa maldiciones, que todavía fuma, que todavía hace las mismas cosas que hacía antes. Entonces, seguramente aquella persona que pues está viendo al cristiano pensará que Dios permite estas cosas. Pensará que es algo natural el ser cristiano y no es así. La pregunta que lógicamente surge es, ¿por qué deben de evitarse esas cosas? Entonces Pablo da la respuesta a través de la palabra de Dios, porque esta carta que estamos leyendo, Efesios capítulo 5, es una carta que el apóstol Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso. Entonces, número 1, el verso 3 dice, número 1, ¿por qué no convienen o por qué deben de evitarse esas cosas? Porque el cristiano es un santo en Cristo Jesús. Según el verso 3 dice, fíjense nada más lo que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí vemos, ¿verdad?, las cosas que el cristiano debe de abstenerse o de no practicar, de no hacer. La posición de santidad o separación a Dios en que el Evangelio coloca a un cristiano está tan lejos de los vicios del mundo que es inconsistente que participe de ellos. Pedro, el apóstol Pedro, también exhortó a sus lectores y oyentes algo parecido que el apóstol Pablo está mencionando aquí en Efesios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice de esta manera, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne son los que no agradan a Dios. Pero antes de exhortar a sus lectores y oyentes a que se abstengan de los deseos de la carne, les recuerda cuál es la posición en Cristo Jesús. Y a nosotros también nos debe de recordar, ¿verdad?, todas esas cosas que el cristiano no debe de practicar ni hacer, debe de abstenerse. Aquí el apóstol Pablo lo explica, ¿verdad?, y nos da una respuesta, ¿verdad?, en qué posición estamos nosotros, todo creyente, todo cristiano, toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí vemos, ya vamos entendiendo
¿Por qué nosotros debemos de abstenernos de todo eso que no agrada a Dios y de lo que dice la palabra de Dios? Pablo dice que Dios escogió o escoge al cristiano desde antes de la fundación del mundo, a fin de que sea santo y sin mancha. Efesios capítulo 1, verso 4, que acabo de leer yo cuando principié el canto, y dice así: según nos escogió, Efesios capítulo 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí vemos, ser santo quiere decir apartado para Dios. Ser santo quiere indicar que ya no vive la vida que vivía antes. Eso es ser santo, no perfecto. Ser santo es que le ha dado la espalda al pecado. Entonces el cristiano está llamado a servir a Dios en santidad y en justicia todos los días. Si usted tiene su Biblia y me acompaña allá en Lucas capítulo 1, versos 74 y 75, la palabra de Dios dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ahí vemos. El segundo punto aquí, estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando por qué evitar lo malo, ¿sí? Entonces el punto número 2, ¿por qué? Porque sencillamente estas cosas no convienen. Si leemos Efesios capítulo 5, verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí vemos. Punto número 2, porque sencillamente estas cosas no convienen. ¿Por qué no convienen? La respuesta, o la idea del texto original de Efesios capítulo 5, verso 4 es cosas que no son propias, cosas que no convienen, cosas que no son propias, que no son correctas delante de Dios. Por lo tanto, todo aquello que no guarda correspondencia con la vida de santidad debe de ser evitado. Ahí vemos. El cristiano es exhortado a procurar únicamente aquello que es correcto, aquello que es recto. La palabra de Dios siempre nos habla. Pero veamos qué es lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 4, palabras del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensar. Ahí vemos, ¿verdad? En todas las cosas que el cristiano sí debe de hacer, sí debe de practicar. Todo lo verdadero, todo lo honesto. El punto número 3, ¿por qué debemos de evitar lo malo? Porque quienes practican ese tipo de conducta no entrarán al reino de Dios. Fíjense nada más por qué evitar lo malo. No sé si todas las personas saben esto que nosotros estamos estudiando aquí. Porque si nosotros leemos el verso 5 de Efesios, que es lo que estamos estudiando, Efesios capítulo 5, capítulo 5, verso 5, fíjese lo que dice aquí. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
El punto número 3 dijimos, porque quienes practican ese tipo de conducta no entrarán en el reino de Dios. Entonces estas palabras, si la persona tan siquiera le diera lectura a la palabra de Dios y se diera cuenta de lo que la palabra de Dios dice acerca del reino de Dios o de estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que debemos de evitar para llegar a la presencia de Dios? Si diera lectura a la Biblia, cambiara su conducta. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla. Pero lo correcto es cuando la persona se arrepiente y recibe a Cristo Jesús, entonces va a poder vivir una vida conforme la palabra de Dios dice. Pero yo les voy a dar unas lecturas bíblicas para que las lean en su casa o allí donde están después, porque hay más información en la Biblia, quienes no podrán entrar en el reino de Dios. Y le voy a dar una lectura que está en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Y la siguiente es Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Y el otro texto bíblico es lectura, Apocalipsis 22, verso 15. Ahí enseña quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios, o no van a poder estar en la presencia de Dios. El reino de Dios es un lugar santo y todo aquel que practica el pecado se hace incompatible para el reino de Dios. O sea, no puede entrar. Punto número 4. ¿Por qué evitar hacer lo malo? El punto número 4 es, yo creo, no sé si muchas personas saben de esto, a lo mejor no creerán lo que voy a pronunciar, pero ¿por qué evitar hacer lo malo? Porque provoca la ira de Dios. Porque provoca la ira de Dios. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios no está de acuerdo que la persona haga el mal. Entonces estamos dando lectura qué es lo que es el mal o qué es lo que Dios no acepta. Entonces, porque provoca la ira de Dios, si leemos el verso 6, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, palabras que no valen, palabras vacías, dice Pablo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese nada más, cuando uno desobedece a Dios, vamos a ponerlo así sencillamente en lo secular. Cuando un hijo desobedece a su papá, ¿sí?, no sigue las instrucciones que su papá le está indicando. Estoy hablando cuando un hijo, un adolescente vive con su padre y su madre. Y su padre le dice qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Y desobedece a su padre. El padre se va a molestar, se va a enojar. Entonces, del mismo modo, el hijo desobediente, el hijo de Dios, cuando desobedece a Dios, provoca la ira de Dios. Ahí vemos en la historia de la Biblia que por causa de estos mismos pecados fue que Dios envió en tiempos de Noé el diluvio. Por esas mismas razones que estamos tratando en este estudio, Dios envió ese diluvio porque vio que la maldad de los hombres era mucha, era demasiado. Si usted abre la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Dios se cansó de tanto pecado. Y déjeme decirle que en estos tiempos, creo que ya los tiempos de Noé están siendo superados a estos tiempos. La maldad ha crecido mucho. Y en la historia de la Biblia también vemos que Dios también se cansó del pecado de la ciudad de Nínive. La maldad era tan grande como esa ciudad que Dios decidió destruir esa ciudad. Pero llamó a Jonás para que fuera y predicara a esa ciudad de Nínive. Y la sorpresa de Jonás fue que esa ciudad, todos esos habitantes se arrepintieron de sus pecados. Y entonces Dios perdonó esos pecados de esa ciudad. Así es que lo que quiero decir yo, que si tú estás viviendo en pecado, ¿sí? En todo lo que hemos numerado a través de esta escritura, y si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona y te transforma. Entonces el punto número 4 es que evitar lo malo, debemos de evitar lo malo, porque si no provocaremos la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Romanos capítulo 2 versos 5 y 6 dice Pablo de esta manera, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. El verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí vemos, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. Todos nosotros, todo ser humano estará ante la presencia de Dios para dar cuentas a Dios a causa del pecado. El punto número 5, ¿por qué evitar las cosas malas? Porque estas cosas son degradantes, según el verso 12. El verso 12 de Efesios capítulo 5 dice así: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El punto número 5 dije, porque estas cosas son degradantes. Degradante significa algo que rebaja al cristiano, que lo pone abajo. Estas cosas son tan malas que no solo el hacerlas, sino aún hablar de ellas, degrada a la persona. Uno no necesita cometer el pecado para degradarse. Con solo hablar de él le es suficiente para degradarse, para rebajarse. ¿Sí? El punto número 6, que es el último, ¿por qué debemos de dejar o de abstenernos a hacer lo malo? Por algo muy importante, porque los cristianos son luz. Si leemos el verso 8 de Efesios capítulo 5, dice de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí vemos la palabra del Señor, es muy clara. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador y usted practicaba en aquel tiempo las cosas del mundo podemos enumerar muchas. Las cosas del mundo son vicios, aunque el científico dice que es enfermedad, pero practicar los vicios, el alcohol, las drogas, fornicación, inmundicia, quiere decir todo lo que es degradante, el robo, si no practica la honestidad, entonces todas estas cosas rebajan al cristiano y el cristiano es criticado. Entonces el punto número 6, ¿por qué debemos de abstenernos de hacer lo malo? Porque los cristianos son luz. Éramos tinieblas en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios nos
nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Entonces aquí vemos en este estudio que los vicios enumerados por Pablo corresponden a las tinieblas, o sea, los que practican y viven en oscuridad. Por lo tanto, el cristiano no los puede practicar, ni los debe practicar, porque vive en otra atmósfera, es decir, en otro reino. Vive en la luz. Precisamente por eso no debe de practicarlas. No tiene el permiso del Señor. Todo lo evita porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, la conclusión, para resumir este estudio, es que el cristiano no puede practicar el pecado. Porque, número 1, es santo. Número 2, el pecado no conviene. Le perjudica. Y otra de las cosas, no tan solo le perjudica, sino que daremos cuentas a Dios cuando ya nosotros dejemos de respirar. En otras palabras, muramos. Tercero, porque los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Acabamos de leer. Y cuarto, el pecado provoca la ira de Dios. Y 5, el pecado degrada. Y por último, porque el cristiano es luz. Así de sencillo. Si usted no sabía esta escritura, esto es lo que dice la palabra de Dios. Así es que nos centramos en el verso 3, 4, 5 y el 6. Y no leímos todo el texto completo, pero usted léalo allí en su hogar. En su hogar. Esta escritura es para aquel que dice ser cristiano. Y la palabra de Dios aquí en mi Biblia se titula Andad como hijos de luz. Pero este estudio yo lo titulé ¿por qué evitar lo malo? Efesios capítulo 5, verso del 1 al 12, le encargo que lo lea y medite en la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición este estudio. Este estudio es la palabra de Dios, es lo que la Biblia dice. Así es que acepte la palabra de Dios. Si no ha recibido a Cristo Jesús, reciba a Cristo Jesús como su Salvador para que ande como un hijo de luz, siendo de bendición para las personas que lo están viendo. Ese es el propósito del Señor, que nos ha escogido para que seamos luz, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos al Salvador del mundo. Voy a hacer una oración para despedirme y usted puede apoyar esa oración ahí donde se encuentra detrás de esa pantalla. Una vez más, bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque Padre Santo nos llamas la atención a través de tu palabra. Nos exhortas, Padre Santo, que ya no debemos de vivir como vivíamos antes, Padre Santo, antes de que fuéramos tus hijos, Señor Dios. Gracias porque nos exhortas a través de tu palabra, Señor Dios. En esta hora, Padre Dios, yo te ruego por la familia Rodríguez, Señor Dios, que están pasando un momento muy difícil en sus vidas, Señor Dios, ya que, Padre Santo, han perdido ese ser querido, Señor Dios. Y ahorita, Padre Santo, pues están con ese pesar, con ese dolor en sus corazones. Y Padre Dios, yo te ruego, Padre Santo, que lleves paz y tranquilidad, Señor Dios, y que tú les des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Dios. Ayúdanos de igual manera a nosotros a hacer luz, Padre Dios. Padre Santo, que nuestra vida refleje a tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, Padre Dios, para que aquellas personas que todavía no te han reconocido, todavía no te han aceptado, te reciban, Padre Dios, para que tú hagas esa transformación que solo tú puedes hacer. En nombre de Cristo Jesús, yo te ruego y te pido todas estas cosas. Amén. Muy bien, muchas gracias por su tiempo.
Gracias porque han estado viendo estos videos. Compártalos. Y gracias porque pues ponen atención a la palabra de Dios. Que sean bendecidos a través de su palabra. Hasta luego. Dios les bendiga.